Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto le da la bienvenida a este nuevo día. Muy bien, vamos avanzando entonces en los temas que se desarrollan en el libro de Génesis. Hay mucho contenido que hemos desarrollado desde el día 1. Bueno, estamos ya ahora cerrando prácticamente la octava semana, estamos avanzando. Y estamos en el capítulo 9 y entramos a los aspectos de vida que va a llevar ahora Noé después del diluvio. A Cielo Abierto tenemos que aquí tomar en cuenta que una vez iniciadas las generaciones de Noé, una vez iniciada la vida de Noé en un mundo transformado, el diluvio transformó el mundo y ahora él puede entonces también plantar una viña. Recuerdan la experiencia de los antepasados, la experiencia de Lamec, el padre de Noé, que decía que Dios había maldecido la tierra. Muy bien, el diluvio ha cambiado un poco el entorno de todas las cosas, de modo que ahora dice en el capítulo 9, versículo 18 del libro de Génesis: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos se llenó toda la tierra. Todos procedemos de estos tres hijos, más aún, ¿no es cierto?, los hijos que Noé continuó desarrollando. Y entonces dice en el versículo 21, el 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ahora ya tenemos aquí cultivo, ya la tierra vuelve a dar fruto, claro que no como en el primer momento, la primera bendición que recibió Adán y Eva, pero aquí hay ya la tierra se está restablecido y puede él entonces plantar. Ahora, ¿qué tiempo demora pues en plantar una viña y esperar que la viña dé fruto? Bueno, algunos deben conocer esto, pero no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? Y después del arduo trabajo y la espera del fruto, entonces ya Noé puede también elaborar su vino. En el versículo 21 dice, bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Noé sigue siendo carne. Noé también no es que ahora es un ángel, él es un hombre que cree en Dios, un hombre que quiere también, la salvación de otros, la restauración de otros, pero ha terminado esta presión sobre su vida, ha terminado todo lo que Dios le había dicho que iba a hacer llover sobre la tierra. Entonces él trabajó y llevó una conducta, bajo la presión de los acontecimientos que iban a suceder. Es como cuando uno está ante una enfermedad o está ante algo que está alarmando la vida y uno vive la vida angustiada y está buscando a Dios. Muy bien, pero ya terminó el diluvio y aparentemente como que las cosas ya no están bajo esa premura, bajo esa tensión que estaba viviendo Noé. Y Noé se da la libertad ahora de sembrar su vid y luego elaborar vino. Y él está embriagado aquí. Es como estar ya en una vida disoluta, no estando ya bajo presión. Y dice entonces él estaba descubierto afuera de su tienda. Muchas veces buscamos nosotros en la angustia, en la oración, respuesta de Dios. Por la salud, por la economía. Nos angustiamos y nos desesperamos. ¿Cuántas veces he visto doblar rodillas de gente desesperada en las calles, en las emergencias de los hospitales y nuestras propias rodillas, nuestras propias plegarias? También cuántas veces han orado y han rogado a Dios, Señor, ayuda en nuestra vida, ayúdanos en nuestra aflicción. Tenemos aflicción por los hijos, por la economía, por los familiares, por el vecino. Hay muchas cosas que nos afligen. Y bien, pero luego terminada la aflicción, otra vez nos disipamos y quedamos entonces sujetos, ¿no es cierto?, a estar no comprometidos ya con Dios, sino viviendo una vida disoluta. Y aquí Noé entonces entra a una vida
que diríamos Dios no aprueba, porque aun cuando ya no hay presión sobre la vida, debe mantenerse y sostenerse en nuestro amor a Dios y amor a los demás. Y aquí Noé debe él mantener su amor, mire hacia sus hijos. Construyó un arca para sus hijos, moradas para sus hijos. Pero terminada la presión, él ahora está disoluto, como si no hubiese ya, ¿no es cierto?, cosa de qué alarmarse, y está ocasionando que sus hijos puedan verlo en esta condición. Y dice entonces en el versículo 22, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Cam, el hijo más joven de los hijos, lo vio a él que estaba descubierto, y entonces fue a sus hermanos y le avisó, y lo dijo a sus hermanos que estaban ahora. Entonces los otros dos hermanos que eran mayores, Cam era el más joven, el que lo había visto descubierto. Entonces Sem y Jafet, dice, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, cargaron sobre sus hombros y fueron de espaldas caminando hacia su padre para no ver su desnudez. Esto es como si ellos no ofendieran a su padre. Y aquí se establece, una vez que las generaciones ahora van a poblar la tierra, se establece en este pasaje del capítulo 9, versículo 18, el principio de autoridad. Todas las generaciones futuras van a estar siempre bajo esta determinación del principio de autoridad. Eva no fue creada primera, sino el varón. De modo que Eva debe estar, ¿verdad?, sujeta bajo la autoridad del varón. No oprimida, como hemos dicho, no es su esclava, es la ayuda adecuada, pero hay un principio de autoridad por el hecho de que Adán ha sido creado primero y ella ha sido creada segunda, de su propia imagen y semejanza, de su propia sustancia, de su costado Dios la hizo. De modo que aquí ni bien empiezan a desarrollarse las generaciones de los tres hijos, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, se establece en el primer momento de la narrativa bíblica el principio de autoridad, porque viene en adelante, ¿verdad?, que el amar a Dios por sobre todas las cosas implica también, ¿verdad?, establecer que Dios es la autoridad y lo primero en todas las cosas. El amor a Dios no solo es, diríamos, un sentimiento, un deseo. El amor a Dios también es ponerlo en prioridad, diríamos, en autoridad suprema sobre nuestras vidas. Y aquí nace la nueva generación estableciéndose bajo este principio. Los dos hijos que no vieron la desnudez de su padre, ellos van de espaldas para no deshonrar la autoridad del padre, mientras que el menor de ellos, Cam, ha visto la desnudez de sus padres. Y esto va a traer consecuencias, porque ha deshonrado la autoridad del padre. Y así entonces empiezan las generaciones. No olvides, nunca olvides este principio que es importantísimo, diríamos, para que se desarrolle todo lo que Dios le ha dicho a Noé y sus generaciones. Lo que les dijo Dios es que ahora en el versículo 8, el capítulo 8, el versículo 17, todos los animales que están contigo y toda carne y ave y bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, vayan por la tierra, fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. Esta es la bendición, fructificar y multiplicar. Pero para que se haga efecto la multiplicación y la fructificación en la tierra, la bendición de Dios sobre lo que haces con tus manos, la bendición de Dios sobre toda acción que realizas para que se fructifique y multiplique, todo camina por principio de autoridad. Lo primero que establece Dios aquí en Génesis capítulo 9, 18, es el principio de autoridad bajo la cual se deben regir todas las generaciones que le nacen a los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y entonces, al ver esta circunstancia, el papá dice, el versículo 24, despertó Noé de su embriaguez y se enteró de que le había hecho su hijo más joven. ¿Qué había hecho su hijo más joven? Había visto su desnudez. Y entonces aquí tenemos frases desde el versículo en adelante, 25 en adelante, que tenemos una vez más que tener cuidado al interpretar. Porque algunas traducciones
han determinado que las frases son voluntativas, como que Noé está maldiciendo a su hijo. Pero cuando uno va al texto hebreo, no existe este verbo que pareciera en las traducciones leerse y entenderse como que Noé está maldiciendo a su hijo menor, sino que Noé está describiendo la circunstancia que se encuentra y por supuesto luego describe también lo que él va a tener como fruto de haber deshonrado la autoridad de su padre. El principio de autoridad es el primer principio que se establece en las generaciones descendientes de Noé. Así que en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en la vida que continúa de aquí en adelante de los hijos de Sem, Cam, Jafet y Noé, es el principio de autoridad que va a regir en el cielo y en las acciones de Dios. Todos aquellos que quieren vivir bajo bendición, todos aquellos que quieren establecerse bajo esta bendición de Dios, tienen que desarrollarse bajo el principio de autoridad. Hay un mandamiento en la palabra del Señor, un mandamiento en el Antiguo Testamento y un mandamiento que nos recuerda a Jesús, y un mandamiento también, ¿verdad?, que está establecido, por supuesto, en el libro de Efesios capítulo 6. ¿Qué dice el libro de Efesios capítulo 6? Hace mención a los hijos que ellos deben tomar en cuenta lo que el mandamiento dice, el mandamiento con promesa. ¿Qué dice el mandamiento con promesa? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Eso es hermoso. No dice solamente obedecer a vuestros padres, sino dice obedecer en el Señor. Es decir, tener el espíritu del cielo, tener el espíritu, la esperanza de Dios de que las cosas también en la tierra, los hombres puedan desarrollar su vida conforme también es en el cielo. Acuérdense del testimonio de Jesús. Siempre, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Que las cosas del Padre es necesario que yo haga. Yo digo las cosas que el Padre me ha dicho que yo tenga que decir. Yo hago las cosas que el Padre me ha establecido que haga. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto luego de estar bautizado, pero luego vieron también cómo el Espíritu de Dios se posicionó sobre él. Recibió la autoridad encima. Y Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, está encima de mí. La autoridad del Padre está sobre mí y Él desarrolla todo un ministerio siempre bajo autoridad. Entonces, para establecerse como bendición en las generaciones, para establecerse como bendición en la familia, para establecerse en la bendición que Dios dijo, fructificar y multiplicados, es necesario el principio de autoridad. Ahora miren lo que dice el capítulo 6 de Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Escuchen, lo llama justicia, porque son las acciones de Dios también. Jesús también tiene acciones de justicia, porque Él vive honrando la autoridad del Padre. Él vive sometido al Espíritu Santo. Y entonces dice, versículo 2 de capítulo 6 del libro de Efesios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No hay ningún mandamiento con promesa, sino este mandamiento. ¿Por qué? Porque es el mandamiento que se establece desde el principio. Está establecido ya la señal del arco iris. Está establecido ya que se inicia entonces una nueva etapa en las acciones de Dios para restaurar la tierra. Está establecido también el tiempo del final, el Apocalipsis, ¿verdad? Que termina el arco iris en la cabeza. Pero sabes de un ángel que está parado sobre el mar y la tierra. Pero sabes, está establecido también desde el principio. Desde el capítulo 9, entonces, del libro de Génesis, del versículo 18 en adelante, que las generaciones que van a vivir y desarrollarse conforme a lo que Dios está estableciendo para Noé y sus hijos, es que van a vivir y desarrollarse bajo principio de autoridad. Siempre es importante, el cielo se va a manifestar y se va a mover bajo principio de autoridad. Y miren lo que dice en el versículo 4, entonces, versículo 3
del capítulo 6 del libro de Efesios, que si cumples el primer mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Imagínense, ¿cuál es el beneficio de vivir bajo principio de autoridad? Te va a ir bien en todo. Vas a tener todo lo que deseas. Si en tu corazón está respetar la autoridad, si en tu corazón está respetar a tu padre, a tu madre y a las autoridades que Dios ha puesto, entonces dice aquí te va a ir bien porque estás llevando principios que están establecidos desde el Génesis. El inicio de las generaciones que viven bajo el símbolo del arco iris sobre la tierra, hasta que el hombre vuelva a la tierra, es un principio establecido de bendición. Y este principio establecido de bendición es que puedas honrar el principio de autoridad, honrar a padre y a madre. Y dice a los padres en el versículo 4, y ustedes padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, que los papás no hagan nada para que los hijos se airen contra ellos. Porque cada vez que un hijo se aira contra el padre, contra la madre, es como ponerle una daga, un cuchillo para que se autoelimine el hijo. Porque cada vez que el hijo tenga un sentimiento contrario al padre y a la madre, cuando el hijo levante rencor hacia el padre y a la madre, cada vez que el padre accione y motive al hijo a levantarse en ira, lo que está haciendo está poniendo en la experiencia de vida de papá y mamá de sus hijos, que él sea autodestruido. El hijo que simplemente no honra al padre y a la madre se autodestruye. Y el padre que provoca ira a sus hijos le pone a él en un camino de destrucción. Padre, es el consejo de la Biblia, es el consejo de la palabra, es lo que está establecido desde el principio. No provoques a ira a tus hijos. Si ellos se airan, que se airen por su propia manera, por su propia forma, pero no porque tú los hayas provocado. Esto es importante. Y si los hijos quieren vivir lo que está establecido, ¿verdad? Que ellos puedan fructificar y multiplicar para que les vaya bien. Y dice, y tengan larga vida, también tengan salud. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar? El principio de autoridad. El principio de autoridad. Así que no basta leer la Biblia, no basta estar orando. Es lo que debe comportar también al hombre que lea la Biblia, al hombre que cree en Dios, al hombre que ora a Dios y hace plegarias. Lo que debe comportar también en su vida es el principio de autoridad. A cielo abierto te proclamamos. Mañana continuaremos con este tema porque es muy importante, porque se desarrolla así el ministerio de restauración bajo el principio de autoridad. A Dios sea la gloria. En el cielo abierto, oremos. Amado Dios, gracias, porque desde el principio has establecido bendición, amado Padre, sobre hombres y mujeres y niños, padres y madres. Pero está establecido, Dios, también que así como tú creaste primero al varón y luego a la mujer, entonces nace, amado Dios, de manera natural un principio de autoridad. Y esto debe desarrollarse en la vida también de los hijos. Esto debe desarrollarse, Señor, en nuestras vidas, tanto también en la vida eclesiástica, Señor, en la vida donde estamos representados, Señor, ante toda autoridad. Tu palabra dice, amado Dios, que debemos vivir sometidos en el Señor, que es el Señor de la vida. Nuestro sometimiento no es un sometimiento a esclavitud, sino es un sometimiento en el Señor. Es un sometimiento en dignidad y esperanza de bendición. Amado Dios, que sea nuestra vida. Amado Padre, bendita en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.